Continuación del testimonio de conversión de Rosadelia Verdugo. Por primera vez entra en un templo católico. Teníamos estudiando más de 15 días cuando me hizo la pregunta que yo no quería escuchar. Rosita, ¿cuánto tiempo hace que no vas a misa? Tal vez más de 20 años. ¿Tampoco has entrado en algún templo católico? Ven, vamos al templo. No, el padre no me preguntó el por qué, ni me obligó a entrar. Pasaron los días. El padre, con gran paciencia, seguía su batalla conmigo. Pasó un mes, cuando un día me dijo, ven, y lo seguí. Entró al templo, yo de pie, sin moverme. Él regresó diciéndome, ven Rosita, entra. No puedo hacerlo. Para mí era tan difícil estar rodeada de tanta imagen. Aunque mi maestro ya me había explicado sobre ellas y yo aceptaba tal como él me lo explicaba. Estaba allí por pura misericordia de Dios. Y desde que Él me envió esta religión, para mí era la única verdad, y yo la aceptaba bien feliz. Ahora, parada como estaba ante la puerta del templo, no podía dar paso. Estaba muy nerviosa. El corazón me latía tan fuerte que al padre, al darse cuenta, me preguntó, ¿tienes miedo, Rosita? Sí, tengo mucho miedo. Ya me voy. No, Rosita, ven, vamos a sentarnos frente al altar. No puedo entrar, padre. El padre me tomó de la mano y empezó a caminar. Yo quería soltarme, salir corriendo, pero Dios me dio fuerzas para vencer esta inquietud y poder caminar aunque fuera como un robot. Nos sentamos enfrente al altar y el padre me dijo, no tengas miedo a las imágenes. Con gran humildad y paciencia añadió, los bultitos son de yeso o de barro, no te hacen ningún daño. Pero yo no podía calmar mis nervios. Rosita, vamos a hacer oración. Entonces, hicimos oración, nos pusimos de pie. Y terminando, me dijo, Rosita, ¿qué religión tienes? Yo pensaba que me echaría del templo, me dio mucho miedo, y que ya no me enseñaría de su religión. Ya no me tendría la confianza y el interés de enseñarme. Pensaría lo peor de mí. Tal vez que era una espía o una intrusa. Y yo no quería que pensara mi maestro eso de mí. Porque si yo buscaba la enseñanza católica, era porque Dios me la había mandado. Me había pedido servir a esta iglesia. Y me preguntó de nueva cuenta, ¿eres adventista? ¿Nazarena? ¿O qué religión tienes? Sabes mucho de la Biblia. Me interesa saber qué eres. Soy testigo de Jehová. Ahora ya sabe la verdad. Puede correrme de su templo si así lo decide. Lo aceptaré con gusto. Me miró con unos ojos llenos de misericordia y perdón, y llenos de agua. Jamás podré olvidar esa expresión de su rostro y de su mirada. Me recordó y me imaginé que era la misma expresión y la misma mirada del rostro de Jesús cuando llegó con él a Magdalena y la perdonó. Entonces solté el llanto, porque era Dios mismo el que me había perdonado y el que me amaba, a pesar de tanto daño que le había hecho a su iglesia. Me sentía indigna porque había hablado barbaridades de la Iglesia Católica, del Papa y de los sacerdotes. No podía estar allí sentada, pero Dios tan misericordioso me perdonaba. Me sentía la mujer más pecadora y la más inmerecedora del amor de Dios. Desde ese momento pondría todo el interés en prepararme con mucho amor y mucha fe para llegar a convertirme muy pronto en católica y anunciarle a todo el mundo y dar testimonio que Jesús puede convertir corazones duros y enfermos en corazones blanditos y sanarlos. El padre me dijo, el día que te conocí, cuando regresé a la oficina, envié a una persona para que investigara quién eras tú, porque desde ese día me di cuenta que sabías mucho de las Escrituras y quería saber si habías sido religiosa o eras de alguna secta. Así que ese mismo día yo supe que tú eras testigo de Jehová. Si yo estoy aquí sentada ante este altar, es porque esa mañana que lo conocí,
Le había pedido a Jehová que me enviara a la religión verdadera. El motivo de su visita a mi casa no me interesa. Lo que sí me importa y mucho es que usted es el enviado de Dios. Por eso lo busqué y lo sigo buscando, para que me prepare. Otro día, usted me ofreció prepararme. En esas ocasiones tan importantes para mi vida, Dios lo ha enviado. Usted es el instrumento que Dios está utilizando para enseñarme el camino, la verdad y la vida, tal como dice Dios. Hoy en la mañana le pedí a Dios que me diera fuerzas para entrar al templo, si quería que yo fuera católica. Llego, lo saludo y antes de empezar el estudio, me dice: ven, y aquí estamos dentro del templo. Necesitaré más pruebas de parte de Dios para entender que usted es el medio que utiliza para guiarme. El padre Nahum estaba sentado a un lado de mí, con su cabeza inclinada hacia abajo y sus ojos cerrados. Ese día que yo le pedí la verdad a mi Dios, estaba totalmente deshecha. Me sentía sola y desesperada. Aunque hacía muchísimos años que yo estudiaba la Biblia y sabía lo que tenía que obedecer, el hermoso mandato que Jesús nos dio: vayan y anuncien el Evangelio a todos los confines de la tierra. Y yo, sin poder asistir a ninguna iglesia, porque a mí se me había enseñado que todas son del diablo, y con los testigos ya no quería asistir, porque para mí ya era totalmente falsa. No tenía caso que yo estuviera allí. Para mí ya no era la iglesia de Dios. Con tanta fe le pedí a Dios me enviara la verdad y yo le serviría el resto de mi vida, si me ayudaba a prepararme. A la iglesia que solo Él me mandara, yo la serviría de corazón, enseñando su palabra. Todas las partes donde Él quisiera. Escuchó mi petición y ahora estoy en sus manos. Y después de un rato llegó usted, y sin darse cuenta sería el personaje más importante, aparte de Dios, en toda mi vida. Sin duda fue Dios el que lo envió. Desde ese momento, para mí sería la religión católica la verdadera iglesia que dejó Jesús. Me envía un sacerdote católico para mostrarme que esa es la religión verdadera, y ese sacerdote es usted. Siguió pasando el tiempo, el padre Nahum siguió preparándome. Al principio todo se me hacía muy difícil, todo era tan diferente a mi creencia, pero poco a poco lo fui logrando por medio de la oración y por la gran paciencia que tuvo mi maestro. Yo me he imaginado que había estado ciega durante muchos años y hoy el doctor, que es Dios, me iba dando la vista poco a poco. Al darme cuenta que el perseguir a los católicos para convertirlos a mi fe no era obra de Dios, sino del demonio, porque la enseñanza que a mí se me había dado estaba basada o dirigida solo por hombres, no por Dios. Con toda seguridad, ahora Dios mismo vino a la tierra en la persona de Jesús. Eso era lo que yo creía, y que yo con mi actitud negativa lo crucificaba al negar que es el Dios verdadero. No me bastaba solo con eso, sino que convencía a la gente católica que rechazaran toda su doctrina. En el mundo yo miraba dos caminos muy diferentes, pero estaba segura que el mío era el verdadero, y que el otro que encabezaba el catolicismo era el agente principal de Satanás, porque estaba corrompido y apartado de Dios. Mi arrepentimiento ya era bastante grande, gracias a Dios y a la persona que me iba enseñando a dar pasos. Pasaron las semanas, los meses, y el padre me seguía catequizando. No se pierda el próximo capítulo, el capítulo final de la conversión de una testigo de Jehová a la Iglesia Católica.